Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios presenta Desafío para la Vida con el pastor Carlos Gamero. Bienvenidos a su programa Desafío para la Vida. Les saluda una vez más el pastor Carlos Gamero de la Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Es una gran bendición seguir aprendiendo los principios de la palabra de Dios que transforman y bendicen nuestras vidas. Queremos agradecerles también a aquellos que están siempre contactándonos a través de nuestras redes sociales, a través de el número de WhatsApp 7938-6513. Repito el número 7938-6513. Y si usted no tiene un lugar donde congregarse, usted no tiene una iglesia donde está yendo, le animamos a que pueda visitarnos y que pueda considerar la Iglesia Vida Abundante como su familia espiritual, donde crecer y donde servir al Señor. Hoy quiero continuar hablando acerca de lo que es esa búsqueda que todo ser humano tiene realmente de ser felices, de tener una vida satisfactoria, una vida plena. En la Escritura nosotros encontramos un pasaje muy interesante que nos habla precisamente de honrar a Dios con todo nuestro ser y de una manera muy específica. En 1 Corintios capítulo 1, el versículo 10, la Escritura dice: Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Esta es una petición que Pablo le está haciendo a la iglesia de Corintios, que se había visto envuelta en muchas dificultades, sobre todo de relaciones. Una habilidad que parece no enseñarse hoy en las escuelas es aprender a trabajar bien con otros, lo que se conoce como trabajo en equipo. Aún así, es una de las habilidades más importantes que todo ser humano debería de aprender para realmente poder llegar a disfrutar de la vida. Si uno no aprende a trabajar bien con otros, uno va a ser infeliz en la mayoría del tiempo. Tristemente nosotros vemos que desde que los niños van creciendo comenzamos los padres a inculcar en ellos la competencia, la rivalidad, la envidia, esos sentimientos de que nuestros hijos tienen que ser los mejores, que nuestros hijos son únicos, que nuestros hijos deben de sobresalir ante las demás personas. Y ahí es donde comenzamos a crear sobre ellos la envidia, la competencia, esas actitudes de egoísmo, esas actitudes de únicamente pensar en ellos mismos. Y por el contrario, la Biblia nos enseña a estar pendiente de las necesidades de otros y que no hayan problemas, que no hayan dificultades, que no hayan esas situaciones difíciles que muchas veces nos apartan de la bendición de los demás. Dice, y él hace un ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No está haciéndolo ni siquiera a título personal, sino por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, que hablemos todos una misma cosa, que seamos de un mismo sentir, que no haya divisiones, sino que estemos perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hay una porción en la Escritura que nos relata mucho acerca de esa necesidad de aprender a trabajar con otros. Y una de las cosas que usted y yo debemos de considerar siempre es que tienes que aprender para trabajar bien con otros, tenemos que aprender a colaborar con otros. No debemos de pensar en qué es lo que la gente nos va a dar o nos va a ofrecer o va a hacer por nuestras vidas, sino debemos de enfocarnos en qué puedo hacer yo por otros, cómo puedo servir a otros. Epafrodito fue un hombre que la iglesia de Filipos envió a Roma con un regalo de apoyo financiero para Pablo mientras estaba en prisión. La iglesia se da cuenta que Pablo tiene necesidades y él envían a Epafrodito
Y Filipenses capítulo 2 versículo 25 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Mire las características. Pablo llama a Epafrodito mi hermano, alguien cercano, alguien de confianza, mi colaborador, alguien que estaba dispuesto a ayudar a Pablo, compañero de milicia, de esas batallas espirituales que luchaban, que estaban uno al otro para animarse, para ayudarse. Pablo está diciendo en pocas palabras que la vida y ministerio que uno debe de desarrollar, debe de aprender a hacerlo en familia, en compañerismo. Debemos de luchar juntos por un mismo objetivo. Y la Escritura describe a la iglesia como la familia de Dios. Somos hermanos y hermanas. Somos personas que debemos de unirnos para ministrar juntos, para adorar juntos. Y que entonces deberíamos de tener como meta el tratarnos bien los unos a los otros, para de esa manera, a través del compañerismo, donde trabajamos y servimos juntos como una misma meta, cada miembro de la iglesia debería entonces estar enfocado en cumplir la gran comisión. Yo he visto muchas personas que llegan a la iglesia por diferentes motivos, con diferentes objetivos o propósitos. Pero creo que todo creyente debería de tener claro que vamos a la iglesia en primer lugar por Dios y para Dios. Llegamos a adorarle, llegamos a servirle. Pero en segundo lugar, creo que todo miembro de la iglesia debe de estar consciente que somos una familia y que tenemos una meta en común, y es la de amar a Dios, servir a Dios y proclamar las grandes maravillas de Jesucristo, lo que conocemos como la gran comisión. Y hay que entender eso, porque entonces eso nos daría unidad, y eso haría que muchas veces renunciemos a nuestros derechos, a nuestros deseos, a caminar la mía extra, a hacer cosas por los demás que a lo mejor no son cómodas, pero tenemos un objetivo en común, que el nombre del Señor sea glorificado. Cuando no vamos a buscar a Dios solamente para nuestro beneficio, sino para poder bendecir la vida de otros, entonces nos damos cuenta que hay una gran comisión que espera su cumplimiento a través de la familia de la iglesia. Y que en lugar de pensar que mi hermano o mi hermana es mi enemigo y me cae mal y no me gusta, debemos de cambiar el enfoque y darnos cuenta que estamos juntos en una lucha contra un enemigo común que es Satanás. Y que para poder vencerlo debemos de apoyarnos mutuamente. Debemos de aprender a defendernos, a cuidarnos. Debemos de aprender a animarnos los unos a los otros, para que cuando uno de los soldados de nuestro batallón se siente cansado, ya no tiene fuerzas, está a punto de rendirse o de sucumbir a la tentación, en lugar de criticarlo, lo animamos, lo levantamos, lo recogemos, lo limpiamos, le sacudimos el polvo, le damos agua, le damos ánimo, le ayudamos a seguir adelante. Por eso el mejor lugar para aprender a cooperar los unos a los otros es la iglesia. En la Escritura nosotros encontramos más de 50 veces la expresión los unos a los otros, amaos los unos a los otros, servíos los unos a los otros, consideraos los unos a los otros, orad los unos por los otros, sopórtense los unos por los otros. Hay tantas veces que la Biblia nos habla de aprender a colaborar y a vivir en comunión. Pero parte de lo que Pablo le está diciendo es que debemos aprender para lograr eso, aprender a ser considerados los unos con los otros. Pablo en el capítulo 2 de Filipenses, versículo 26, dice, hablando siempre de Epafrodito, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Note aquí en este pasaje hay dos ejemplos de consideración. Pablo considera la nostalgia de su compañero y Epafrodito es considerado con las preocupaciones de los filipenses. Pablo
está preocupado de cómo se puso de mal en su salud Epafrodito. Pero por otro lado, Epafrodito se preocupa de que los filipenses se iban a preocupar. Imagínense. Esta es realmente una vida feliz, una vida plena, porque no estamos enfocados en cómo me siento yo, me siento mal, no tengo esto, no tengo lo otro. No, están ellos considerando las necesidades. Y eso es clave, porque entre más consideramos las necesidades, las dudas, los miedos de otros, y haces algo por eso, vas a ser feliz. Si eres desconsiderado con las necesidades de tu cónyuge, vas a tener un matrimonio infeliz. Si eres desconsiderado con las necesidades de tus padres o de tus hijos, vas a ser un hijo o un padre infeliz. Si no te preocupan las necesidades de los miembros de la iglesia, vas a ser un mal creyente. La Biblia dice, una vez más, por el nombre de Jesucristo, que todos habléis una misma cosa, que no haya divisiones entre nosotros. No somos por naturaleza personas consideradas, porque generalmente tendemos a pensar primero en nosotros que en otros. Cultivar una vida en común lleva trabajo, lleva esfuerzo. Aprender a llevarse bien y a trabajar con otros requiere práctica. Es como la imagen y la idea de que para poder cultivar un bello jardín, como un jardín necesita ser cultivado y cuidado para dar fruto. Usted y yo debemos aprender a hacer esfuerzos para dar frutos en nuestras relaciones y en nuestro amor y en nuestra consideración por las necesidades de otros. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con el desafío de hoy. Edifique su vida y la de su familia en Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Horario de servicios, martes y miércoles 6 de la tarde. Sábado 4 p.m, servicio juvenil. Y día domingo, 7 y 10 de la mañana. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Viviendo para su gloria. Hoy no es un desafío, hoy son 2 desafíos. No solamente es uno, sino tenemos que enfocarnos en 2 cosas claves para cada uno de nosotros. El primero de ellos es el desafío de aprender a colaborar con los demás en sus necesidades. Y el segundo es que podamos aprender a ser considerados en las necesidades de las demás personas. Y entonces usted y yo vamos a experimentar una felicidad, una realización, una satisfacción plena, que cuando se convierta en un hábito, usted y yo siempre vamos a andar buscando cómo ser de bendición para otras personas. Y en lugar de buscar nuestra propia bendición, la bendición será a quien hemos bendecido. Y el resultado será que cuando nosotros bendecimos a otros, Dios nos devolverá esa bendición de una manera grande y de una manera multiplicada. Si usted desea eso, le animo a ser de bendición para los demás hoy mismo. Dios les bendiga. Desafío para la Vida es un espacio presentado por Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios. Visítenos en 29 Avenida Norte, número 1215, Colonia Buenos Aires 1, San Salvador. 2 cuadras al poniente del redondel de la Fuente Luminosa. Contáctenos a través de nuestra página oficial en Facebook, Iglesia Vida Abundante AD. Sintonice Desafío para la Vida de lunes a viernes a las 6:15 a.m. en Radio Verdad. Iglesia Vida Abundante de las Asambleas de Dios, viviendo para su gloria.